Visión Andes, un espacio de opinión y actualidad. Trataremos temas de interés como sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros, a través de Transmisoras Urales de Todelar 1100 AM. Dirige Elkin Jaramillo. Bienvenidos. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a otra entrega más de este espacio Visión Andes. Qué bueno nuevamente poderles saludar. Es nuestro segundo programa que entregamos en este año 2023. Como siempre, un placer inmenso saludarles a ustedes, a todos nuestros oyentes a través del receptor 1100 AM, a todos también quienes siguen la señal a través de www.todelarmedellin.com. Un saludo muy especial para ustedes. Como es de costumbre, en este espacio cada 8 días traemos temas que son de interés, tanto para toda la población andina como para esta linda subregión del suroeste. En la parte técnica, quiero también darle los agradecimientos a nuestro amigo Weimar Gutiérrez Ruiz, el locutor feliz. Como siempre hay un placer y haciendo todo lo posible para sacar el mejor sonido para que ustedes disfruten de este importante espacio. Como lo dice la presentación, quien dirige es nuestro amigo Elkin Jaramillo, que le damos los muy buenos días, la bienvenida. Hoy también tenemos otra invitada especial que tiene bastante conocimiento del tema que estaremos abordando en el día de hoy, pero que sea Elkin quien nos hable qué tema vamos a tratar y quién es nuestra invitada para este día especial que iniciamos hoy 14 de enero. Buenos días, bienvenido Elkin. Muy buenos días, Carlos, un saludo muy especial, agradecerle por el acompañamiento que semana tras semana nos hace en este espacio Visión Andes. Un saludo también muy especial a Weimar, que nos acompaña desde los controles, y a todo el equipo de Transmisoras Urandes que nos permite cada semana poder llegar hasta ustedes, los oyentes que nos permiten y son la razón de ser precisamente de este programa, para los que les envío un saludo muy muy especial. Hoy me decía antes de salir de mi casa mi esposa que por favor saludara muy especialmente a los adultos mayores que son fieles oyentes de este programa y que en repetidas oportunidades le han dicho, díganle a Elkin que nos salude, díganle a Elkin que nosotros estamos ahí y que siempre permanecemos en la audiencia. A todas ellas un saludo muy especial, a sus familias y a todas las personas que de una u otra manera están pendientes precisamente de lo que vamos a hablar semana tras semana en este programa. Como usted lo decía, en este programa tocamos temas de interés, temas muy actuales, y hoy no es la excepción. Todos sabemos que la semana entrante empiezan clases todos los estudiantes. Y eso es un evento que a veces nos genera, o a los niños les puede generar un estrés, sobre todo cuando son por primera vez que asisten a clase. A veces se puede tornar un poco difícil. Entonces tenemos una persona que tiene un amplio recorrido en el municipio a nivel profesional e incluso en otros municipios en el suroeste antioqueño, donde ha tenido la oportunidad de desempeñarse profesionalmente. Es una persona, primero voy a decir, tengo un vínculo de parentesco, es prima hermana, se llama Miriam Jaramillo. Y yo creo que todo el mundo en Andes sabe quién es Miriam Jaramillo. Ha trabajado en el hospital, ha trabajado en Secretaría de Salud, ha hecho consultoría profesional clínica y en este momento se dedica a eso. Ha trabajado como secretaria muchos años en Hispania, donde tuvo la oportunidad en varias administraciones de prestar sus servicios profesionales, y hoy nos va a estar acompañando en este tema, porque él lo ha vivido como profesional, lo ha vivido desde el punto de vista de trabajar en estas entidades donde ha tenido que hacerlo, y lo más importante, lo ha vivido como mamá.
porque no es solamente con los niños chiquitos que pasa, se habla incluso de un estrés para los niños, para los jóvenes, en ese periodo de volver a adaptarse a una disciplina de un colegio, pero que sea ella, que sea Miriam, a la que le damos la bienvenida, quien nos empiece a hablar de ese tema, que es tan interesante y que lo tenemos para pasado mañana, cuando va a empezar. Muy buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días a los compañeros de aquí de la emisora, muy buenos días a todos los andinos y a las demás personas que nos escuchan por este medio. Estábamos comentando que ese manejo que se debía hacer, creo que podríamos hablar primero de los niños pequeños que van por primera vez desde la guardería o van por primera vez a clases en el kinder, que están en esos procesos de inicio de todo lo que tiene que ver con la preparación académica, con estos primeros inicios en kinder y guardería, y que yo en lo personal, yo empiezo hablando siempre por lo que me pasó a mí, sobre todo con Vale, la mayor. Con ella nos pasaba algo muy particular. Nosotros la íbamos a dejar en el kinder, en el jardín, y la niña se quedaba llorando y por supuesto la mamá se quedaba llorando. La diferencia era que a los 2 minutos Vale estaba jugando con los amiguitos y la mamá seguía llorando. Entonces optamos, porque era yo el que la llevaba, entonces yo la llevaba y ella me abrazaba a mí, yo cogía con mucho cariño y se la entregaba a la docente, a la profesora, a la persona que estaba encargada, y ella se quedaba llorando. Pero uno esperaba 1 o 2 minutos y la muchachita ya estaba integrada y ya estaba feliz con todos. ¿Cómo manejamos eso? Precisamente para que eso no ocurra. ¿Cómo se puede hacer ese manejo con los niños? Bueno, la idea es que primero siempre debemos de prevenir. Es mejor prevenir que tener que lamentar. En este caso, ¿cómo sería la prevención? Es muy importante que los papás le hablen a los niños antes de. Tenemos 2, 3 días, no sé si los primeros muchachos entran a recuperaciones, o sea, yo creo que tenemos unos días, y si no tenemos hoy sábado, domingo, el lunes es importante explicarles a los niños por qué es importante la escuela, qué van a ver ellos en la escuela, que allá les va a permitir, o en la guardería, que la guardería les va, o el preescolar les va a permitir hacer nuevos amiguitos, les va a permitir aprender una serie de cosas que por las mismas condiciones de la casa no se pueden aprender. Van a encontrar materiales, una profesora experta en el tema, unos ambientes adecuados y ellos además se van a divertir. ¿Cuál es el problema, Elkin y Carlos? Que generalmente los miedos son más de los papás, como decía usted. Alexandra llegaba y se ponía a llorar con la niña. Generalmente estos miedos no son tanto a la escuela, generalmente son miedos con los que los niños vienen de antes. Por ejemplo, un niño que generalmente ocurre con el primer hijo, porque uno ya con el segundo y con el tercer hijo ya pasó la bisoñada, ya uno no le genera, uno a veces como papá, ay, qué pecado, y se me va a quedar el niño solo, nunca nos hemos separado, nunca nos hemos dejado. Mire, uno es el que les proyecta más esos miedos. Noten que con el segundo o el tercero no es tan común, porque ya uno ya fue el que, ay no, qué rico niño, ya usted, y mire que ya el hermanito va. Entonces mucho tiene que ver con esos miedos que nosotros les proyectamos, pero tenemos nosotros como papás que recordar que los hijos no son para nosotros, los hijos son para la vida, que los queremos, que hacemos muchas cosas por ellos, pero que los hijos tienen que abrirse para otros ambientes. De hecho, uno ve mamás que salen con los niños pequeñitos al parque y les da lidia que los niños jueguen con otros niños, que se integren, o
Uno generalmente, por ejemplo, lleva a los niños a jugar con los primitos, a las reuniones familiares. Esas son formas de irlos a ellos soltando un poquito. Hay mamás que son muy sobreprotectoras, muy amorosas, muy pendientes de los niños, y a esos niños son los que les suele dar dificultad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno es hablarle al niño, porque es importante, inclusive podemos ir antes de a la escuela, enseñarles el recorrido, que ellos miren el lugar, porque a uno lo que le genera temor es como la expectativa de lo desconocido. Y de pronto me vino a la mente, alguna vez que hacíamos un curso de preparación para el parto, llevábamos a las señoras embarazadas dentro del curso al quirófano, les explicábamos cómo funcionaba y eso quita mucho el miedo. Imagínense si eso es un adulto que está en embarazo, cómo será un niño. Entonces es importante explicarles por qué es importante la escuela, todo lo que van a aprender allá nuevo. Pero como les digo, en caso de que surjan estos temores, es posible que, por ejemplo, en el niño, el temor de que, ¿y si no vuelven por mí? Y si a mi mamá se le olvida que yo estoy aquí. Entonces es importante ese día acompañarlos, darle un abrazo, decirle que voy a estar ahí cuando él salga de la escuela, del colegio, procurar llegar antecitos, procurar que no se quede el niño ahí, y más si en los primeros días, que empiecen todos los niños a salir y que el niño se quede ahí, a generar como esa angustia, hacerle sentir que voy a estar ahí, que el papá va a estar en la casa, que vamos a estar muy contentos cuando vuelva, porque el objetivo es que él aprenda, pero ante todo que vuelva a la casa para que compartamos. Si es posible, y sería un detalle bonito, ese primer día, 1 o 2 días, se le puede llevar a la hora de salir una chocolatinita, algo, y decirle que eso es algo especial por ser el primer día. Pero es muy importante que los niños entiendan la importancia del estudio. También es bueno, por ejemplo, el día antes, decirle al niño, venga, acompáñeme a preparar, por ejemplo, la ropa, si ya se tiene el uniforme, los niños que son de otros grados, organicemos juntos el uniforme, organicemos juntos la lonchera. Ese día llamarlos con tiempecito para que tengan tiempo de organizarse, que no sea las carreras. Y de todas maneras, si el niño, si a pesar de que lo preparemos como para el evento, llegamos con él al colegio y el niño se pone a llorar, hay que explicarle que ya es una decisión tomada, que de todas maneras se va a quedar en el colegio y que puede contar con toda seguridad que vamos a volver con él, que nos vamos a encontrar y que vamos a seguir disfrutando el día. Yo voy a hacer unas preguntas, a veces yo creo tener la respuesta, pero para eso usted está aquí y para eso usted estudió para dar ese tipo de respuestas y dar ese tipo de manejos. ¿Es una opción no llevar al niño al colegio porque está llorando? No es una opción, de todas maneras sabemos en ninguna edad, porque por ejemplo más adelante el niño por rebeldía puede decir no quiero estudiar, no es que yo no voy a hacer caso a esa profe, no es que yo no voy a cumplir horarios. La educación no, o sea, estudiar o no estudiar no es una opción, y mucho menos una opción que decida el niño. Es que los niños no, hay cosas que no pueden decidir, hay cosas que nosotros tenemos que decidirlas por ellos. Es más, la educación es una obligación, y si su niño le dice no quiero estudiar, usted tiene que explicarle que la mamá se va a meter en un problema, porque cualquier vecino, cualquier familiar puede denunciarla a bienestar familiar, porque ya no está, esa mamá o ese papá no está ejerciendo ese derecho de ese niño, porque es que el niño no puede decidir, porque a esa edad el niño no sabe qué es lo adecuado para él. De todas maneras, si el caso es muy traumático para el niño, lo que hay que hacer es buscar ayuda. Pero ante todo, y bueno, estamos pensando en el niño que apenas va a empezar, pero puede pasar que un niño de tercero, cuarto de primaria, o inclusive bachillerato, llegue un momento que diga no quiero y no quiero y no quiero y no quiero ir. Pero hay que notar una cosa, si de pronto el niño empezó 3, 4 días, 8 días, 15, y a los 15 días empieza que no quiero y no quiero y no quiero,
no es de decirle al niño, bueno, es de decir, algo está pasando. Es que no es normal que ese niño no quiera ir, porque es que el colegio también tiene, y más a esa edad, tiene muchas ventajas. Uno se encuentra con amiguitos, uno comparte, si le echan lonchera, esa lonchera es muy rica, aprender es bueno por naturaleza. Entonces es muy importante brindarle espacios a los niños. Cuando llegue el niño de la escuela, pregúntele, y más si está pequeñito, ¿cómo le fue? ¿Hizo amiguitos? ¿Cómo fue la profesora? ¿Cómo se manejó? Hable con él. Sabemos que hay niños que se les dificulta hablar, pero es fundamental abrir esos espacios. Con toda seguridad, un niño que se rehúsa a ir, algo está pasando. O él tiene un miedo muy grande. Mire, son cosas pequeñitas. Un niño de 5 años, por decir algo, que va a entrar al preescolar y tuvo un hermanito hace 2, 3 años. No sabemos, a veces esos niños se sienten desplazados por el menor y empiezan las peleitas, pero si fuera eso, yo me tengo que ir a la escuela y mi niño se queda con el 100% de la atención de mi mamá. De pronto el riesgo de que me deje de querer, uno cree que no, y esos son los miedos de los niños, esos son los temores, que me dejen en la escuela, que me abandonen, que me dejen de querer, que mi niño, que mi hermanito como que se apodere de ese cariño, de ese amor, que es que alguien se fue y yo recuerdo como ese abandono. Entonces es muy importante procurar a los niños darle como esos espacios que ellos cuenten y mirar si es que de pronto hay alguna dificultad. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que un estudiante de 14 años en Bogotá se suicidó que porque le estaban haciendo bullying. Yo digo, pero por Dios, ¿cómo que una mamá no se dio cuenta que le estaban haciendo tanto bullying, que estaba sufriendo tanto, que él se suicidó? Entonces es importante que nosotros como papás también miremos eso. Eso me da pie para decir que el proceso educativo, el proceso formativo, no solo depende de los profesores. Gran parte, y diría yo, Carlos, la mayor parte la tenemos los padres. Y lo que usted dice es muy cierto. Nos corresponde a nosotros estar verificando. Y al menor asomo de dificultades, es mejor generar una respuesta de raíz. Yo procuro, y no, desafortunadamente no todo el tiempo puedo estar con ellos, porque mis asuntos profesionales me obligan a estar por fuera, y hace parte del proceso familiar, que ellos saben que tienen un papá que trabaja, pero que siempre está pendiente. Yo procuro hablar todos los días con ellos. Si sé que, por ejemplo, tuvieron una dificultad o tuvo alguna situación en el colegio, preguntarle por esa situación hasta que eso se resuelva. Y en primera instancia, pues yo trato de que sean mis hijos los que toquen el tema en el colegio. Pero si no, como dice, vale, papi, yo creo que es usted el que va a tener que ir. Y es afrontarlo, porque hay cosas que ellos no son capaces de manejarlo. Pero hay que dejar situaciones claras. Por eso, por ejemplo, de lo que hablábamos, de lo que es el bullying, de lo que son las dificultades que se puedan presentar. A veces puede ser por activa o por pasiva, porque mi hijo o mi hija pueden estar haciendo bullying, o pueden estar siendo víctimas de bullying. ¿Cómo evalúo yo eso? Porque ambas cosas van a generar conflicto, o le generan conflicto a una tercera persona, que es muy grave, o segundo, una tercera persona les está generando un conflicto a ellos. Y en primer lugar, deben ser ellos quienes deben dar la respuesta, pero si ellos, por la edad, por sus condiciones, no están en capacidades, o porque ya agotaron un procedimiento y no fue efectivo, entonces ahí los padres tienen que estar muy presentes, porque definitivamente nos toca actuar a todos. No, y ahí hay una cosa, Elkin, es que los niños que son como muy avispados, muy hiperactivos, muy inquietos, y hablan y cuentan todo, bueno,
muy bueno, pero hay niños que se les dificulta mucho. Y correcto. El problema es que a los profesores les gusta mucho ese tipo de niños. El niño que llega y se sienta en el pupitre y no se siente y no molesta y no es inquieto, pero generalmente ese niño está viviendo una serie de cosas que no se atreve a contarle a nadie. Se las está tragando él solito. Y entonces a veces empiezan inclusive las dificultades con el estudio, a perder, y uno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y uno le pregunta, niño, ¿cómo le fue en la escuela? Bien, bien, a veces es necesario entrar a hablar con la profe. Profe, ¿cómo ve el niño? ¿Cómo ve la niña? ¿Se está integrando? A veces los niños, por ejemplo, ponen la queja, es que me molestan mucho, es que me dicen esto o aquello, y no les prestamos atención. Entonces, es muy importante porque muchas veces el niño no quiere volver a la escuela porque o la profe le tira como más duro a él, es como más brusca con él, o es una profe que le genera miedo. Y sabemos, hay mamás muy protectoras, mamás muy cariñosas, mamás que todo es mi princesa, mi príncipe, mi princesa, pero la vida no atiende príncipes y princesas, porque para usted en su casa es una princesa, pero la profe son 40 niños, el uno necio, el otro, a veces el diablo, el diablito, el neciecito, y ella no puede ponerse como en todas esas cosas. Entonces, cuando también criamos niños como tan protegidos, tan cuidados, a veces ellos chocan con esas realidades, pero es importante en la medida de lo posible procurar cómo le fue hoy, qué aprendieron. Más desde cuando apenas están empezando es muy importante qué tal la profe, cómo es la profe, pero de todas maneras el problema es que eso es muy dado que nosotros lo hagamos con los niños de preescolar, y las profes se quejan que nosotros a medida que van subiendo en edad y en años nos vamos desvinculando. Sí. Es importante, y más en la adolescencia yo me acuerdo, Elkin, que a uno el bullying en la casa, el bullying se lo hacían en la casa, nosotros en la escuela no hablábamos de bullying, porque el bullying se lo hacía uno la hermanita mayor, el hermanito mayor, uno se lo hacía a ellos, pero eso sí, ellos nos defendían en la escuela, hay del que se metiera con uno en la escuela, pero ahora casi todos los niños son un niño, 2 niños, entonces generalmente no hay como que nos proteja, y tenemos nosotros que entrar a estar como pendiente de esas situaciones, a hablar con los niños e inclusive de vez en cuando ir a hablar con los profesores. Y en estos casos específicos donde el niño se rehúsa, nos toca entrar a buscar ayuda. Ahora en los colegios hay docentes orientadoras, y si no es en el colegio, en la comisaría tiene psicólogo. Hay varias instituciones donde tienen psicólogo, y si es necesario, no es que el niño diga no quiero volver a estudiar y bueno, no estudie, hay que buscar qué está pasando. Puede que ese sea el espacio donde podamos encontrar visibilicemos algo que era un problema y que nosotros en la casa no lo habíamos notado. Claro que sí, pero ese estrés para llegar al colegio no solamente pasa con los niños, y usted lo decía. Por ejemplo, los niños en vacaciones se acostumbran a levantarse más tarde, a acostarse más tarde, a generar espacios de diversión y todo. Entonces, volver a retomar esas actividades para regresar al colegio a veces cuestan. ¿Cómo podemos generar esa transición para que regresen al colegio y que eso no les cueste tanto, que no les genere tanto estrés, que no les genere tanta dificultad? Sí, Elkin, vea, ahora tenemos un fenómeno, y es que con el cuento de nosotras ser las mamás bacanas, las mamás chéveres, nos hemos ido volviendo muy permisivos, y uno ve niños que dicen que se quedan hasta las 12 o 1 de la mañana viendo televisión, o lo más común, con el celular, el TikTok, los videos, y los niños y los jóvenes, principalmente los jóvenes, inclusive se está generando un problema de adicción
adicción a los celulares, a los videojuegos, y eso se está volviendo un problema, y eso puede ser una de las cosas por las que un joven no quiere ir al colegio. Se acostó muy tarde, 12, 1 de la mañana, la mamá lo llamó para el colegio que generalmente entran a las 6:30, o el niño no quiere ir, o está cansado. Esas son cosas que no podemos dejarle a los niños. O sea, si dejamos que los niños decidan esas cosas, o los jóvenes decidan esas cosas, ellos no tienen básicamente ese criterio para saber en ese caso qué es lo mejor o no es lo mejor. De todas maneras, los papás no podemos descuidar la autoridad, nosotros somos los que debemos de poner las pautas, y a medida que se va acercando el tiempo para el colegio, es importante limitar los horarios, principalmente en las noches. Es más, deberíamos de limitar el tiempo que ellos están en el celular y en el internet. Yo le hago la pregunta con respecto a ese tema que usted toca, porque sé que muchos padres estamos en esa situación. ¿Cómo de regular ese tiempo para que los niños compartan con videojuegos, el celular? ¿Cuánto sería lo normal? A mí me llama mucho la atención Bill Gates, que fue el creador de Microsoft, que es uno de los hombres más ricos, sé en este momento. Normalmente él acumula y después dona. Exacto, en este momento no sé en qué lugar está, porque él ha sido el hombre más rico del mundo. Ajá. Supuestamente va a ir a la mitad, entonces ya deja de ser el último, pero vuelve y llega. Bill Gates dice que se llenó de plata con Microsoft. Y él dice que en la niñez y en la adolescencia a la hija de él no le dejaba sino media hora en el celular. Inclusive en Netflix hay un programa sobre las redes sociales. Ese programa lo hicieron los mismos expertos en redes sociales, y ellos dicen que ellos no se imaginaron el monstruo que crearon. Y ellos, de pronto, los que tengan Netflix y puedan verlo, se llama Redes Sociales, y él dice cómo las redes sociales, ellos dicen un poco, el que creó Facebook, los que han creado casi todo ese tipo de contenidos que se llenaron de plata, ellos dicen, nosotros en la casa no dejamos usar estos programas, curiosamente. Y dice cómo han influido tan negativamente, pero bueno, no podemos satanizar todo, porque es que uno todo como lo use, uno en Google aprende todo lo que uno quiera, cosas muy buenas, como también puede usarlas para cosas malas. Pero por ejemplo, los papás pueden regular en los dispositivos, hay aplicaciones para limitar las páginas. Ese sería uno. Otro es explicarle pues a los hijos que también hay contenido muy importante que se puede aprovechar, y es enseñarles a usar buenos contenidos. Otra cosa muy importante, tener hábitos. Por ejemplo, es fundamental que los muchachos tengan en el estudio, fuera de salir del colegio, que todavía ponen tareas, por decir algo, de tal hora a tal hora va a disponer para hacer tareas, de tal hora a tal hora va a disponer para los juegos y eso, porque por ejemplo en ese programa de redes sociales muestran cómo nos sentamos en el comedor, y así nos sentemos todos a almorzar, el uno con el celular, el otro con el celular, ya no hablamos, ya no interactuamos, ya no le preguntamos al niño cómo le fue en el colegio. Ya el papá pone las noticias, la niña pone La Rosa de Guadalupe, el otro pone TikToks, y hasta en el momento de la cena, cómo nos desvinculamos. Entonces ya se está haciendo programas, durante el almuerzo no vamos a usar el celular, vamos a compartir. Es como regular espacios y lugares, y nosotros mismos procurar esos diálogos que se están perdiendo tanto. Bueno, Elkin, el programa está muy bueno, porque a mi cuenta me ha dado que el tiempo estaba corriendo tanto, ya casi nos hacen señitas, muchachos, ya se acabó el tiempo. Elkin, no, agradecerle a usted por este espacio tan importante, y ojalá tenerla por acá en otro espacio, porque sé que quedan otros temas, de pronto no los abordamos porque ahí sí no nos alcanzaría el tiempo. Claro, inclusive esta semana que estábamos definiendo el tema, y teníamos otro tema que desde diciembre estaba pendiente, y bueno, y gracias a Dios nos pareció que este era un tema que debíamos abordar,
profesionalmente con las personas que saben y conocen y cómo se le puede dar el manejo correcto y adecuado. Y aquí podríamos estar toda la mañana y entretenidísimos, hablando en una forma muy amena. Miriam es experta en esto. Total. Y es experta también en comunicar precisamente esta situación. Y agradecerte, definitivamente, el que sabe, sabe. Y quedan los espacios abiertos precisamente. La semana entrante vamos a tocar un tema. Vamos a hablar del tema de la situación de los cafeteros. Vuelve acá un conocido. Vamos a estar con Alexander Taborda, vamos a hablar de la evaluación que hizo la Contraloría General de la Nación al tema del Fondo Nacional del Café, vamos a tocar temas de cooperativa y yo creo que vamos a tener varios programas en la medida de lo posible tocando ese tema porque es de trascendental importancia para el municipio y aquí vamos a estar como siempre hablando de esos temas que son fundamentales y son trascendentales para esta población de Andes y el suroeste antioqueño. Yo quería para terminar decirles una cosita, no es porque yo sea psicóloga, pero es importante que la gente desatanice la psicología. La gente le hablan de psicólogo y cree que eso es para locos, que es que el hijo de él no es bobo, que es que él no es bobo, que a él lo criaron así, él va a criar los hijos así. No nos dé pena, mire, así como vamos donde el médico porque nos duele la cabeza, así cuando tengamos ese tipo de dificultades, que a usted le desborda la emoción con sus hijos porque no sabe cómo manejar esas situaciones, que su hijo está insistido y usted no sabe por qué no quiere estudiar, busque ayuda. Generalmente en los colegios hay docentes orientadores, ellos le pueden dar pautas, o busque en la alcaldía, o busque en el hospital. Aquí hay muchos psicólogos y uno sabe que hay muchas problemáticas de salud mental, inclusive enfermedades que uno sabe que son de la mente. Y muy curiosamente, en Andes a un psicólogo le da lidia vivir de la psicología clínica. ¿Por qué? Porque la gente cree que eso no amerita y que si el niño da lidia es porque es rebelde y no entienden que hay otras opciones. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y Carlos, ya no, pues por acá quedamos entonces con la invitación para dentro de 8 días, un tema muy interesante que, digo interesante, es importante para todo el gremio cafetero, no solo de Andes, sino de toda esta subregión del suroeste. Agradecerle a nuestro amigo Edmar Gutiérrez Ruiz, el locutor feliz ahí en la parte técnica, obviamente también a don Walter Alonso Vallejo, el director de Transmisora Sur Andes, y a todo el equipo de trabajo, a Adriana también, la secretaria. A todos ustedes, amables oyentes, mil gracias y la invitación para dentro de 8 días que estaremos con este importante tema para ustedes. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de nuestro espacio Visión Andes, un espacio de opinión y actualidad. Dirige Elkin Jaramillo. Hasta otra oportunidad.